Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad pública más cercana. Tratamos ahora en este espacio de filología, el estudio de la lengua y la literatura. Y queremos recordar desde aquí que el día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro por iniciativa de la UNESCO y que es el día en el que coinciden el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare en 1616. Queremos unirnos desde la Facultad de Filología a esta fiesta del libro. En Sin Distancias tengo el placer de presentarles a Alicia Mariño Espuelas. Alicia, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotros. Es un placer para mí verte de nuevo delante de los micrófonos de nuestra querida UNED. Exactamente, Alicia. de nuestra querida universidad, que somos ya muy antiguos en el lugar. Expertos, yo digo expertos. Alicia Mariño Espuelas es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa y directora de este departamento en la Facultad de Filología de la UNED. Colabora en medios de comunicación, es experta en literatura fantástica y en escritoras como George Sand o Flora Tristán. Quiero resaltarlo porque me parece interesante esta... Sí, bueno, esa es una faceta también de mi investigación, sabes que lo mío, la verdad que mi punto, yo diría casi mágico porque se refiere a la literatura fantástica. Esa es la verdad la locura de mi vida. Esa literatura que no tiene nada que ver con lo maravilloso y el milagro, sino lo contrario. Esa literatura que se asienta en la frontera entre lo posible y lo imposible y cuyos efectos suelen ser como mínimo el desasosiego. Pero luego también he ampliado también, he estudiado distintos tipos de leyendas, he estudiado mujeres a lo largo de la historia y esa es una de las facetas de mi estudio sobre mujeres. Flora Tristán, que fue la verdad un personaje interesantísimo. Y eso además ha sido una constante en su labor académica siempre, porque esto nos lleva al tema de hoy, que es Los ecos del Quijote, un ciclo. Tengo que echar un poquito para atrás. Los ecos del Quijote es un ciclo centrado en la obra de Miguel Cervantes que se celebra en el bienio de la publicación de la segunda parte del Quijote, que es en 1615, ahora se conmemora el centenario, y la muerte de Cervantes, que es en 1616. Con ese motivo, el Instituto Cervantes, junto a la Universidad de Alcalá de Henares y la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, también ha organizado un ciclo que se llama Lecturas y Relecturas, Ecos del Quijote, en el que se han hecho varias conferencias y Alicia Mariño ha participado en una con el título de... Alicia... Creo que eran Mujeres en el Quijote, un síntoma de modernidad. Esto es, ¿verdad? por esto lo enlazo con... Sí, la verdad que fue un honor para mí. Yo he colaborado mucho con el Instituto Cervantes, tanto en España como en distintos centros del extranjero, y me fascina hablar ante estudiantes de nuestro idioma, ¿no? Y gente interesada por nuestro idioma y nuestra cultura. Pues en esta ocasión me solicitó el Instituto Cervantes que diera esta conferencia en la sede de Alcalá de Henares. Y la verdad que fue muy, muy grato. Asistió gente muy interesada en el tema y de verdad que se lo agradezco y felicito al Instituto Cervantes porque está muy bien organizado ese ciclo. La verdad que es una iniciativa, además, que yo creo, porque tú lo habrás podido comprobar en los centros en el extranjero, yo creo el español y la cultura española es un valor en auge que tenemos y que debemos aprovechar. Sí, Alicia. Sí, por supuesto, y el Instituto Cervantes hace una gran labor, ya lleva muchos años haciéndola, y sobre todo que cuando puedes viajar y puedes participar y puedes estar con ellos. Incluso he ido a dar conferencias literarias, por así decirlo, y luego he querido yo voluntariamente pasar a las aulas y estar con determinados alumnos más avanzados porque ya pueden conversar en español, y es maravilloso el gran interés que hay en el mundo por nuestro idioma y nuestra cultura. Y eso tenemos que ser conscientes nosotros, y de ahí el que Alicia esté aquí hablando sobre la mujer en el Quijote, un síntoma de modernidad, porque hoy es lunes, el programa se emite 2 días antes del día en que se conmemora el Día Internacional del Libro y la muerte de Cervantes. Por eso creo que también es un homenaje especial a lo que tenemos todos de Quijotes, si se me permite, Alicia. Sí, de soñadores, ¿verdad? Cuando se alude al Quijote siempre se ha quedado con el lado de soñador. Pues la verdad que yo me acerqué al Quijote
como para estudiarlo más, diríamos, no me atrevo a decir intelectualmente, pero quizá más académicamente. Mucho más tarde leí El Quijote de pequeña, me dieron uno preparado para niños, otro a lo largo de la carrera, y luego pasaron años sin que yo me metiera a estudiar o analizar El Quijote. Pero casi llegué al Quijote a través de un estudio que hice sobre las mujeres en Calderón, que realmente Calderón es uno de los que conoce muy bien la psicología femenina. Bueno, por esos azares de la vida y no sé si casualidad, quizá causalidades, pero bueno, todo es azar en la vida, llegué a las mujeres en el Quijote. Y bueno, eso es el tema que nos trae hoy aquí. Y sobre todo que también es un libro, El Quijote, que a mí me fascina, porque es un libro que no podemos decir que sea un libro de literatura fantástica, es decir, la crítica sobre lo fantástico se genera en la primera mitad del siglo XX, pero sí que es verdad que es un libro que se sitúa entre la realidad y el sueño, que nos lleva al terreno de la fantasía, pero que al mismo tiempo todo es como muy realista, y bueno, pues a partir de ahí es un lugar, ese libro, en el que yo me siento a gusto, y me sentí muy a gusto trabajando este tema. ¿Y cuál es la aportación de Cervantes al universo literario femenino en El Quijote? Pues la aportación realmente de Cervantes no es que sea la aportación al universo femenino, tendríamos que hablar de la gran aportación de Cervantes con El Quijote. Con El Quijote Cervantes aporta la nueva narrativa universal. Es decir, ¿sabes? Se publica, efectivamente, estamos conmemorando el 4º centenario de la publicación de la segunda parte. Y sabes cómo surge, ¿no? Que surge a partir de que sale en el año anterior, en el 614, el Quijote apócrifo de Avellaneda, que no se sabe si Avellaneda o no, y se habla que Lope, que era un buen enemigo de Cervantes por las cuestiones del teatro, no sé si Lope y sus amigos o tal fomentaron esto. No se sabe nada seguro, pero el caso es que Cervantes, que ya tenía iniciada esta segunda parte, desde luego la aceleró. Y fue bueno porque, a fin de cuentas, él murió al año siguiente. Es decir, la publica en el 15 y él se muere en el 16. Pues yo estudio a las mujeres tanto en la primera como en la segunda parte. Es verdad que no el estudio, o sea, esta conferencia que di en el Cervantes, en el Instituto Cervantes, forma parte de un estudio más amplio, porque comprenderás que en una hora o en un ratito no podemos hablar de todas las mujeres. Pero bueno, la gran aportación, y volvemos, de Cervantes en El Quijote, como decía, era a la narrativa universal, esa narrativa que va a surgir en el siglo XIX. En el siglo XVII, en Inglaterra, se interesan por el Quijote. En el siglo XVIII se hacen muchas traducciones. Y entonces tenemos, por ejemplo, escritores, como te diría yo, Esther, Dafoe, Fieldings, empiezan a escribir, o sea, ese Quijote traducido que ha llegado a Inglaterra y se ha traducido, ya llega en la nueva forma narrativa. De ahí se va a extender a toda Europa. Y de esa extensión a toda Europa va a surgir más adelante esa narrativa excelente que todos conocemos como la novela del XIX. O sea, imagínate si la aportación. Dentro también del Quijote es una novela de novelas, ¿sabéis? Que van distintas naciones y son novelas. Pues eso es verdad que corresponde a lo que van a ser luego distintos géneros literarios. Y dentro de esas distintas novelas, bueno, pues hay personajes que en realidad no funcionan aparentemente como novelas, sino que son relatos que van ocurriendo. Bueno, esos relatos tienen un personaje femenino. Los que tienen personaje femenino son los que yo he trabajado, luego he hecho un resumen para esta exposición. ¿Y qué es lo que aporta? Más allá de la narrativa, lo que aporta Cervantes es su sentido de la libertad y de la justicia, que formaba parte de él. Y eso él lo transmite a su mundo femenino literario. Me gustaría, a modo de pincelada, ya has comentado, Alicia, que es imposible en este tiempo que tenemos, media hora, de entrar en profundidad, pero hablar de los caracteres femeninos que aparecen en el Quijote. Pues el ama, Dulcinea, Maritornes, la duquesa, la pastora Marcela. Bueno, no sé si es un bombardeo. Sí, son un montón. O sea, lo que pasa es que no quiero tampoco aburrir a nuestros oyentes, pero yo las distingo en principio porque hay que montar un orden, ¿no? A la hora de exponer o hacer una exposición de 1 hora o de 3/4 de hora. Las mujeres de Don Quijote y las de Sancho, y luego las mujeres que van surgiendo a lo largo ya de la historia. Pues entre las mujeres de Don Quijote, ¿quién es, hombre? Por supuesto, y cuando digo maravillosa, por fantasía, Dulcinea, porque Dulcinea no existe
nadie ve a Dulcinea. Dulcinea es un ente de ficción. Pero claro, Dulcinea es la que da la razón de ser a la novela del Quijote como novela de caballerías. Sabéis que el Quijote fue escrito por Cervantes con un sentido irónico. Durante todo el siglo XVI hasta el XVII, no sé qué año tengo aquí, 1609, es la última novela de caballerías. Hubo tal exceso y tal hartura que yo creo que Cervantes, bueno, pues concibió su Quijote como burla suave, por eso decíamos ironía, de ese tipo de novelas. En ese tipo de novelas existe la dama, el caballero funciona y el caballero va haciendo hazañas que va a ofrecer a su dama. Esa dama para Don Quijote es Dulcinea, que no existe, que en realidad es, luego se va a descubrir, Aldonza Lorenzo. Es una aldeana que además hace unas descripciones de Cervantes tan divertidas, porque además Aldonza Lorenzo la describe como horrible, incluso muy, podríamos decir, como muy forzuda, tosca, ¿no? Lo más alejado de lo femenino. Pero sin embargo, hasta en eso es cariñoso. O sea, nunca hay sarcasmo en Cervantes. Bueno, pues pasábamos de Dulcinea y luego están el ama y la sobrina. Esas fundamentales. Con respecto a Sancho, hombre, Sancho tiene 2 hijos, Sanchico y la niña, y su mujer. Bueno, pues su mujer es fundamental porque ya sabéis que ella es la que se está en la realidad. Es toda una novela de espejos. En la tierra, ¿verdad? Es decir, está un Don Quijote que sueña y un Sancho Panza que lo intenta mantener en la realidad. Pero Sancho Panza va a llegar un momento en que también va a pasar del otro lado del espejo y va a soñar con grandes honores y va a soñar con la ínsula. Eso es, con ser gobernador. Entonces, cuando va el último viaje, que es de la segunda parte, bueno, pues ¿quién tiene los pies más en la realidad? Pues los va a tener cuando son Sancho Panza y su mujer, los va a tener su mujer. Y entonces ahí volvemos a hacer ese dúo. Sancho empezando a soñar y Sancha, que además a Sancha la llaman de muchísimas formas, pues lo ponerán. Pero al final también Sancha pasará del otro lado del espejo. Y hay unos comentarios maravillosos cuando él la avisa de que va a poder venir como una gran dama a la ínsula Barataria, con un emisario, y ella le manda una carta, bueno, maravillosa. Dice que no se va a poder creer, que va a ir, bueno, con alaraques y con no sé cuántas cosas más. También muy dulce, lo que pasa que también es dulce la caída, es decir, cuando tanto la niña como la madre, porque la niña es muy obediente, Sanchica, pues eso, acaban entrando en ese mundo en el que todo va a ser posible. Y claro, luego la caída es, sin embargo, son adustas, son obedientes, son serias, es la aldeana luchadora y trabajadora y que va a sacar adelante a su familia, porque cuando vuelve maltrecho su Sancho, lo agarran y para casa a cuidarle. Es muy emocionante. Y bueno, y luego ya pues podríamos hablar de otras mujeres que te voy a citar un poco por encima. Pues heroínas jóvenes e inocentes, otras arriesgadas y aventureras. Pues está, ¿cómo no vamos a esto? La hija del ventero, Clara de Viedma, la hija de Diego, Leandra. Luego hay otras heroínas arriesgadas, como te decía, y aventureras. Están Camila, que es la que forma parte del relato del curioso impertinente, Dorotea, Zoraida y Ana Félix, Claudia Jerónima, que es la que lleva esa historia tan interesante sobre los celos. Está también la loca, digo la loca por arriesgada, aunque tiene muy mal humor, la dueña, que sirve en la casa de la duquesa, doña Rodríguez. Y bueno, ¿y cómo no nombrar a Mari Tornes? La estaba esperando. Claro, Mari Tornes y Marcela. Casi son las más famosas, aunque tenemos mujeres extraordinarias, extraordinarias. Pues, como te diría yo, entre las que he citado, hay una que se llama Camila, y hay otra que se llama, no me acuerdo, espérate, me parece que era Dorotea, sí, Dorotea, a la que trata también, es una mujer libre. Bueno, que Don Quijote está con ella. Y Don Quijote, a fin de cuentas, es Cervantes. Esto es. Es Cervantes promoviendo de una manera muy suave la libertad de la mujer en un momento en que la mujer no es libre para nada, ni siquiera para buscar matrimonio. Y en un momento en que además la cuestión de honor, es decir, de cohabitar
con un hombre antes de contraer matrimonio era terrible, ¿no? En esos momentos. Bueno, pues hay heroínas en que defiende y una heroína en que, pues eso, que lo dice claramente, que haber yacido ya con su señor, que bueno, que ella ya se daba por su mujer. Eso en boca de Cervantes, todo eso es muy avanzado. Sí, es que quería llegar a ese punto de inflexión porque es cierto que Cervantes, que siempre vemos, por eso hablar del Quijote, lo que dices tú, pues la mano de Cervantes está clara. Y la ideología un poco y su forma de pensar. Yo creo que también ahí da un paso más adelante porque en esa época es cierto, o los escritores eran, pues no sé, sobre todo en el teatro, los personajes femeninos, a lo mejor que estaban más trabajados, tenían más proyección, o el mundo de la mujer, que siempre estaba relegado a una segunda opción, ¿no? Yo creo que Cervantes es conocedor y que rompe una lanza por la mujer. Pues no sé si por las relaciones personales de él, o sus hijas, su mujer. Es verdad. Que era muy conocedor y muy defensor. Yo creo que sí, o sea, la idea es defensor, porque como conocedor de la psicología femenina, por supuesto que lo es Cervantes, pero lo va a ser más todavía, o por lo menos como lo manifiesta y como lo trabaja Calderón. Lo que ocurre es que es verdad, no sabemos tampoco demasiado, pero sí sabemos de la vida privada de Cervantes, que tuvo un gran amor, que tuvo con ella una hija, que la reconoció, pero no se casó con ella. Luego se casó, su matrimonio fracasó, no sé si fueron 2 años o 3, es decir, que bueno, ahí ya... Y que él con Catalina Salazar y Palacios. Sí, señor. Y que luego él es el primero que hace un entremés, esas pequeñas obritas en los descansos de las grandes obras, que se llama El juez del divorcio. Entonces, es el primero que trata el divorcio abiertamente, en una sociedad. Decimos en el teatro, bien, aunque sea en una obrita como es un entremés. O sea, imagínate cómo ese tema pudo preocuparle o pudo interesarle, porque yo creo que también tuvo una vida tan azarosa que las cuestiones sentimentales pudieron preocuparle un tiempo y otro tiempo. Salir, liberarse, nuestro pobre después de Lepanto, o incluso llegó a tener ciertos problemas con los impuestos, con la recaudación de impuestos, también fue encarcelado, es decir, que fue un hombre que tuvo una vida azarosa. Ahora, quizá él ya lo llevaba en sí mismo, la capacidad de reflexión, la apertura de mente, el sentido de la justicia, y luego el deseo de libertad, porque él estuvo privado. ¿Acaso ese deseo de libertad o esa reflexión profunda sobre la libertad lleva a Cervantes también a pensar que la mujer es un ser humano, y que también esa libertad debe de hacerse, debe extenderse a ella? No sabemos, nunca estuvimos dentro de él ni nos lo contó, pero puede llevarnos a esa reflexión. Lo que sí es cierto, Alicia, quiero recapacitar aquí un poco también, es verdad que Cervantes, bueno, ahora el puesto que tiene es indudable, pero la fama o el éxito le vino después de la muerte, porque él en el momento, en el siglo de oro, yo creo que lo que era importante en realidad en cuanto a literatura era el teatro o la poesía, ¿no? Pues si hablamos de Lope, Calderón o Quevedo o Góngora, él no digo que no tuviera un nombre en su época, por supuesto, pero él era, sobre todo en el Quijote, ya lo has dicho, pues, que es novela de novelas. Claro, lo que él sueña, y como todo grande literato del momento, lo que sueñan es en tener éxito en el teatro o en la poesía. Es decir, lo que es la narrativa, en ese momento no habían estado las novelas de caballerías y había una hartura terrible, y sobre todo que el género no se había desarrollado todavía. Va a ser Cervantes el pionero, el que, como hemos dicho, va a dar lugar a esa maravillosa novela con evolución y pasando por Europa a la gran novela del siglo XIX. Pero es verdad que en ese momento está Lope. Lope ha hecho ya una serie de transformaciones en el teatro. Tiene éxito, ha llegado al público. Cervantes lo intenta, pero no llega al mismo nivel de Lope, con lo cual se ha quedado atrás. Y en cuanto a la poesía, es verdad que se han estudiado luego poemas de Cervantes y tienen su calidad, pero tampoco llegó muy alto. Incluso él mismo dice una frase en el Viaje del Parnaso, el único poema narrativo que tiene, dice: «Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo». Qué bello, pero qué manera de sentirse que no acaba llegando.
Entonces, bueno, pues él escribió novelas ejemplares, incluso el Quijote empezó como, iba a ser una novela ejemplar, que luego ya esto se fue extendiendo. Pero digamos que sí vivió el éxito de la primera parte del Quijote. Lo que pasa que, claro, evidentemente no fue un éxito, cuando diríamos europeo ni mundial, porque todo eso va a pasar más adelante. Y por eso, efectivamente, ¿qué ocurre? Va a salir, años más tarde, ese Quijote apócrifo del que hemos hablado. Eso quiere decir que algo ya tenía su relevancia en el momento, claro, ¿no? ya había tenido su relevancia esa primera parte del Quijote, que en principio yo creo que Cervantes no pensó en escribir una segunda parte, y pensó esa segunda parte dado el éxito de lo mucho que empezó a hablarse de esa obra. Y ya te digo, lo aceleró cuando aparece el Quijote de Avellaneda, que como decimos es apócrifo. Y ya te digo, repito, se dice, se comenta, no se sabe del todo, no hay hechos fehacientes, que posiblemente, a lo mejor, Lope y sus amigos, que no eran nada amigos de Cervantes, promocionaron esa segunda parte, apócrifa, con el fin un poco como de cortar el posible éxito que ya estaba teniendo Cervantes. Pero, gracias al azar, Cervantes se lo tomó muy a pecho, terminó esa segunda parte que ya tenía iniciada y nos la dejó un año antes de morir. Sí, porque es una obra, claro, de madurez. Yo creo que no puede ser de otra forma, ¿no? De un escritor total, global, como diríamos hoy, como es Cervantes. Pero luego, has anotado algo, Alicia. A partir de esa novela de novelas surgen distintos tipos de novelas. Pues la novela morisca, por ejemplo, ¿no? La novela de caballería ya estaba hasta eso la altura, desaparece, porque precisamente yo creo también es el declive del humanismo un poco, no sé si saca a caballo entre el Renacimiento barroco, cuando se trata a lo mejor de otra manera, ¿no? Por eso yo creo que también es un punto de inflexión la obra de Cervantes, porque hace ironía fina, pero crítica de una época que ya estaba como en desuso, ¿no? Porque las novelas de caballería habían llegado a tal uso y abuso que es que, bueno, eso tiene que quedar atrás. Bueno, fíjate, la última es de 1609 y él escribe la primera parte en 1605. Eso es. O sea que se solapa ahí, claro, se solapa. Están ahí todavía. Eso ocurre, fíjate, yo lo comparo un poco con la novela gótica en el siglo XIX, que va a dar lugar luego más adelante en la evolución, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo es evolución, que va a dar lugar a la literatura fantástica stricto sensu, y va a dar lugar a unos cuentos de Hoffmann, en perfección, y a unos cuentos de Edgar Allan Poe, que son, vamos, ya los padres del puro arte fantástico. Pero antes hubo esa novela gótica, la de los fantasmas, castillos, noches de luna llena y tal, que además encantaron al público porque era una manera de cambiar la inspiración, pero que, como tampoco el género se había perfeccionado, pues, y la profusión de autores que hicieron eso, se hartó. Eso deja un pozo. No es que deje pozo la novela de caballerías, lo único que ocurre es que se agota el género. Porque además la novela de caballerías lo que ponía en pie era el espíritu del fin amor provenzal, mucho antes ya en la Edad Media y para atrás. Es decir, y recordáis también la materia, eso entronca también con la materia de Bretaña, que esto le sonará mucho a nuestros oyentes. El rey Arturo, la tabla redonda, los caballeros que van por el mundo para hacer el bien, y esas ofrendas se las hacen a su dama. Todo eso va a pasar al sur de Francia, a la zona de Provenza, y será lo que llaman la literatura del fin amor. Bueno, pues de todo eso se nutre más adelante la novela de caballerías. ¿Veis? La dama, el caballero y tal. Lo que ocurre es que, bueno, las cosas con exceso y sin que el género a nivel formal se haya perfeccionado, acaban pasando. Son importantes porque es un eslabón más. Entonces, la idea de Cervantes es hacer una crítica, una mofa, en el buen sentido, y no dura, una mofa pero no sarcástica, de ese género, y resulta que va a escribir la novela de novelas. ¿Por qué? Porque es una novela espejo y porque está llena esas historias que están dentro, todo lo que se cuenta en la venta, las damas con las que se encuentra Don Quijote por el camino y le cuentan, las cosas que le cuenta Sancho, todo esto, unos cuentan de otros y otros es Cervantes quien no lo cuenta porque le está ocurriendo a Don Quijote a quien le están contando cosas. Y por eso luego ya los grandes estudiosos de la literatura y sobre todo de la crítica literaria hablan de esos distintos géneros que ya están, no es que los cree, pero ya están en germen. Si se va rastreando, el germen está ahí.
de la novela psicológica, en aquel momento de la novela morisca, bueno, que era muy propia en España, que habíamos estado además en contacto con los árabes durante mucho tiempo, novela sarcástica. La picaresca también está dentro, También. O sea que bueno. Que es una aportación además genuina de España, ¿no? La Eso es, sí, española. eso es único, la novela picaresca. Bueno, pues también ahí, como forma parte también del mismo tiempo, ¿cómo no va a estar ahí? Incluso de Maritornes, fíjate si podemos comentar Maritornes, que también hace una descripción de Maritornes impresionante, o sea, te puedes reír todo, y es verdad que es terrible, porque hace un momento que la nariz encorvada que casi le llega al suelo, que la cabeza no puede mirar para arriba, que tal, y además tiene casi amoríos con mucha gente y enganches y enredos. Bueno, uno de los enredos es cuando se encuentra Don Quijote en la habitación pensando que es con uno de los que ha quedado. Sin embargo, bueno, Maritornes es tan buena, es tan cariñosa, es tan desprendida, es tan generosa, que es tratada con una simpatía y con una dulzura. Entonces, ese arte de intercambiar lo que puede ser cruel y sarcástico con la bondad, yo creo que es que consigue lo que mucho más adelante, fíjate, dijo Wenceslao Fernández Flórez, que es uno de los grandes maestros del humor español, que el gran humor nunca es doliente, nunca es hiriente, que el gran humor necesita evolución y necesita haber transcurrido mucho tiempo, tanto en la mente del creador como incluso en la propia literatura de un país. Hacer un conocimiento profundo, un alejamiento y una suavidad que puede hacer eso, crear la risa sin crear la carcajada con lo hiriente. Es que eso es otro de los rasgos también del Quijote, ¿verdad? Claro, el claro. Humor, pero el fino. Eso es. ¿No? La ironía, tú lo has dicho muy Eso bien, es. la ironía, pero no el sarcasmo. Eso es. Esa es la maestría de Cervantes. Ese es el el maestro de la escritura, el que consigue esto. No hemos hablado tampoco de los relatos clásicos o traídos a lo mejor del mundo latino o griego, pero también ahí tiene su presencia, está claro, que lo presenta como relatos, que eso es un saber y una inteligencia que no cualquiera puede hacerlo, por eso se te puede ir de la mano en cualquier momento. Lo que pasa que, claro, yo creo que el propio Cervantes y el propio escritor no es consciente de lo que lleva ahí y de lo que aporta. Entonces Cervantes simplemente era un hombre formado, lo tenía todo ahí y sin intención alguna de llevar todo eso, o sea, no había ninguna intención intelectual, había una intención creativa. Y entonces somos los demás, los que vinieron detrás, y según van pasando los siglos, los que a la hora de estudiarlo vamos viendo y vamos rastreando, ¿no?, a la hora de analizar la obra de un autor. Y lo que ocurre es que el Quijote es una obra maestra. Por eso es, como digo yo, interminable. O sea, es interminable a la hora de analizar. Cada visión puede ser diferente y siempre se saca algo. Yo siempre recomiendo en estos programas, Alicia, el acudir a los textos, pero luego teniendo el Quijote tú misma lo has dicho, y es verdad, cuando tú lo decías yo me veía reflejado, pues a lo mejor lo estudias cuando estás en el instituto, así, pues bueno, por obligación o no sé qué, pero luego por y no te gusta nada, la mayoría de las veces no te gusta nada en el instituto, Pero yo creo que eso es como el buen vino, que luego con el tiempo toma cuerpo, y yo creo que degustarlo y por el placer de leer, es un placer sentarte a leer un capítulo del Quijote. Y yo creo que es una tarea, claro, mira, cuando tienes experiencias ya de haber leído cosas y esto... Eso comentaba, fíjate, lo comenté en la charla que tuvimos en Alcalá de Henares. Y yo le decía a la gente, es que además el Quijote te permite leerlo por donde quieras. Abres el libro, ni siquiera tienes que empezar capítulo. Abres el libro y continúas. Es decir, es un libro que podría estar en la mesilla. Perfectamente. Que os digo de los españoles, porque no sé si en España se lee suficientemente, pero es que, vamos, la maravilla es cuando yo estuve en Rusia y vi cómo la gente leía el Quijote, y cuando estás en Inglaterra y lo importante que es ese libro allí. Es decir, y no solamente a nivel de eruditos, es que lo conocen. Bueno, pues yo promocionaría unos libros del Quijote, eso lo digo a las autoridades, de bolsillo, gratis, que se repartieran para que la gente lo tuviera en su mesilla y pudiera abrir cuando quisiera y como quisiera. Entonces ya solamente con eso si te gusta te enganchará. Y no, para no obligar a nadie a leerlo desde el principio, o sea, a leer el libro completo, tenlo ahí, ábrelo, lee un poco, a ver si te interesa. Termina de leer una historia, la que caiga, en la página que sea. Yo estoy segura que a la mayoría, no se puede tampoco hablar de una manera absoluta, pero a la mayoría de la gente lo acabaría atrapando,
Pues disfrutamos hablando de Cervantes, del Quijote y desde luego de la charla con Alicia Mariño, que es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa, directora de ese departamento, la Facultad de Filología de la UNED, que ha impartido una conferencia en el Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares, sobre la mujer en el Quijote, un síntoma de modernidad y un síntoma de amistad. Verte por aquí, Alicia, y espero verte de verdad en cualquier ocasión. También es autora de un libro de haikus, quería decirlo, que lleva por título Aire del tiempo. Has descubierto una faceta un poco secreta, porque claro, esa no es intelectual, esa es creativa, pero a mí me da mucha alegría cuando puedo, lo que tiene la faceta, con toda humildad, la faceta creativa. Y bueno, si aporta, cuando dicen sosiego o belleza, como me han dicho en alguna ocasión, pues ya está. ¿Qué más quiere uno? Pero sobre todo que cuentes conmigo, que nuestros oyentes cuenten conmigo, porque estoy encantada de pasar un rato con vosotros. Pues un placer, Alicia. Gracias. Tanto la música del comienzo del programa, Morisca, como esta que cierra el espacio, Jácara, pertenecen al disco Música en la obra de Cervantes, editado por el Ministerio de Educación e interpretado por Promúsica Antigua de Madrid, bajo la dirección de Miguel Tallante.